que va a existir ante la presencia de campos magnéticos variables. Entonces, un campo eléctrico existirá sí o sí, no solo ante la presencia de cargas en un punto, sino que puede ser de que no hay puntos, pero si el campo magnético es un campo variable en el tiempo, entonces eso crearía la presencia de un campo eléctrico. No se puede. No, no se escucha, ingeniero. Y me habían escuchado previamente. Se le apagó el audio hace como unos 4 o 5 minutos. ¿Escucharon esa explicación de acá? No. Bueno, aquí es el ejemplo del valor del potencial eléctrico. Si se fijan en la última línea aparece la descripción de la ecuación que está en la parte de arriba de J igual a la conductividad por el campo eléctrico. Y si esta razón que se tiene ahí se intenta despejar para el potencial eléctrico, entonces queda que es igual a la resistencia por la corriente, ¿verdad?
Y quizás la definición que se tiene de corriente en esta parte no es muy similar a la como se ha tenido, pero si recordamos, la conductividad es exactamente el inverso de la resistividad, ¿verdad? Entonces, de esta forma, resistividad por longitud entre área es exactamente igual a la resistencia, ¿verdad? O como queda definido en esta forma, que es la longitud entre la conductividad por el área, ¿verdad? Todo depende en función del valor que se tenga, ¿verdad? Acá lo que se tiene presente son ciertos valores de resistividad para algunos materiales. Recordemos que entre más diminuto es el valor, eso representa que este material puede tener mejores entornos para la conducción de corriente. O si lo que tuviéramos en esta parte fuera la conductividad, entonces aquel que tuviera un valor ese sería mayor pertinente para lo que se desea calcular, ¿verdad? Entonces, si lo que tenemos es un circuito normal y a este circuito lo tenemos alimentado con una corriente constante a través de un potencial eléctrico, donde se le suministra energía continuamente desde la fuente que puede ser una batería u otro valor, la fuerza o sí, el equivalente de la fuerza que estaría impulsando este circuito sería la fuerza electromotriz. Y en esta parte tendría el nombre o un término similar a electromotancia. El asunto es que cuando tenemos elementos similares, en otras partes ya no se tiene el componente de electromutancia, sino que también se tiene el impulso proporcionado por el campo eléctrico. Entonces, de esta forma, la fuerza total sería igual a esta fuerza proporcionada por la electromutancia más el impulso que se tiene por el campo eléctrico, ¿verdad? Si miramos solo en función del valor que tiene la FEM, la fuerza electromotriz, recordamos que tiene esta función, ¿verdad? Y es igual exactamente al integral cerrada de la fuerza actuando a través de un diferencial de línea, ¿verdad? Entonces, esos factores actuarían de manera general ante la presencia de ese tipo de fuentes, ¿verdad? Sí, aparte de eso, lo que tenemos es que esta fuerza está presente y que esta fuerza nos está induciendo un circuito que esté cerrado, ¿verdad? Pero este elemento va a depender en función del flujo magnético que esté circulando. Recordando que el flujo magnético es igual al integral de la inducción magnética o del campo B actuando en un diferencial de área. Entonces, ese término que aparece en esa parte es bastante importante. Por ejemplo, cuando están analizando los elementos que corresponden a un transformador o sí, a un transformador específicamente, esa es la forma en la cual se puede determinar la tensión que se tiene en uno de estos lugares, ¿no? Asumiendo de que el flujo que estaría circulando por cada uno de estos lugares es completamente distinto de cero. Y vamos a ver un poco más adelante que uno de los factores que incide en gran manera es la necesidad de tener un flujo magnético que, al menos para el efecto de la fuente, puede detectar de que esto está variando en el tiempo para poder inducir un voltaje en estos términos. Entonces, el término aparece como negativo, señalando que los efectos que se va a tener a partir de esta fuerza son inversos a los cambios que se tienen en este valor, ¿verdad? Es importante recordar de que
Eh, se pueden ver o se puede trabajar directamente con el valor absoluto de estos valores, pero que en sí los términos son inversos a los que presentan, ¿verdad? Y esa ecuación que aparece ahí es exactamente la ley de Lenz, que me señala cuánto es el término del voltaje inducido en función de la variable del flujo con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, si el flujo es constante, ese término sería cero, ¿verdad? Porque un elemento que es constante no es derivable con el tiempo. Entonces, para que sea distinto de cero, entonces tiene que ser un elemento que esté variando con respecto en el tiempo. Entonces, de esta forma se puede ver la ley de Faraday, cómo está actuando en función de los campos que la están rodeando, ¿verdad? Y viendo también de forma cómo se induce estos valores en función del flujo magnético. Y muy importante, vemos que ahora este integral del campo eléctrico ya no es exactamente igual a cero, sino que ahora sería igual al negativo de la variancia del flujo con respecto al tiempo, ¿verdad? Pero recordando que siempre está expresado con un signo negativo que nos representa un término que los resultados de estos son inversos al, al valor esperado. Entonces, si tomamos la forma general de, de ese campo, y en la cual deducíamos la ley de Faraday, vemos siempre que están presentes estas dos fuerzas, ¿verdad? Pero si asumimos que en la ecuación que tenemos arriba de ella, uno de los términos que está a la derecha es igual a cero, entonces nos resultaría que la ecuación cerrada de esos términos sería exactamente igual a la parte como aparece abajo, ¿verdad? Y muy importante, si queda de esa forma y se define en los términos del flujo magnético, quedaría exactamente la parte que está hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, es necesario que poder tener que el campo magnético de pueda ser fluctuante para que ese elemento pueda existir, ¿verdad? Esto puede ser a través de una espira, una superficie o un elemento móvil. Necesario para que esto se pueda identificar de esa manera. Entonces, por lo tanto, al ver todos estos valores, al final, el rotacional del campo magnético es exactamente igual al negativo de la derivada de la inducción magnética respecto al tiempo. Esto nos representa en sí el valor que debe tener la ley de Faraday para cada uno de estos elementos. Entonces, si recordamos la ley de Biot-Savart, eh, es una ley fundamental y que nos está definiendo la divergencia de la inducción magnética, ¿verdad? Y es importante señalar que esta va a seguir actuando de la misma forma como se ha conocido aún desde que se definía el campo, desde que se analizaban, pero se definían las ecuaciones de Maxwell para elementos que estuvieran completamente en el vacío, ¿verdad? Ese término siempre va a ser el mismo y no va a variar. Ahora sí, la principal de estas leyes que sufre un cambio también pues, importante es la ley de Ampère-Maxwell, y por eso es que tiene ya ese subtítulo, señalándolo que hay un trabajo necesario para poder hacer valor, ¿verdad? Recordemos que el trabajo de Maxwell fue una tesis en la cual tenía 20 ecuaciones.
y que en sí lo que conocemos como las ecuaciones de Maxwell no son necesariamente un trabajo desarrollado específicamente por él, pero sí debido al conocimiento necesario es que se toma en cuenta la colaboración de Maxwell para estas ecuaciones. Pero es importante señalar de que una de las razones por la cual Maxwell notó importante poder trabajar en esta ecuación es que notaba una incompatibilidad entre las ecuaciones, ¿no? Y la conservación de una carga libre, que es la ecuación que aparece en la parte inferior. Entonces, si analizamos este elemento, sabemos que el término que está en la ecuación superior tiene que ser igual a cero, ¿verdad? Pero eso simplificaría que la variación de la densidad de carga es también igual a cero, ¿verdad? Es decir, esta permanecería más o menos constante y no variaría, ¿verdad? Entonces, si recordamos, parte de los enunciados que pusimos para trabajar con electrodinámica eran cargas aceleradas, o sea, que no están en reposo, y corrientes variables también, ¿verdad? Entonces, que quizás no están del todo asociadas con ese término, ¿verdad? Entonces, por eso es que Maxwell propuso esta corriente, que después vamos a ver que recibe como el término de, o se asocia como un término de desviación de corriente. Entonces, el rotacional del campo H ya no solo es exactamente igual a esta densidad de corriente libre, sino que ahora también se le suma ese término de densidad de corriente, de desplazamiento de corriente por ese término. Entonces, al volver a analizar la ecuación con la ecuación de continuidad, se observan que estos valores quedan de esta forma, y también asociándola con la ley de Gauss, queda tal cual está en la parte inferior, asociada de esta manera. Entonces, al ir analizando los términos de esta parte, queda exactamente que esta corriente es igual a la variación del desplazamiento eléctrico con respecto al tiempo, ¿verdad? Y como les mencionábamos, esto o resultado de este valor al cual era igual, entonces recibe este nombre de desplazamiento, de corriente de desplazamiento, perdón. Entonces, de esta manera, ahora se redefine la ley de Ampère-Maxwell, tal y como está en la parte inferior, que ya no solo es exactamente igual a esta corriente libre, sino que también tiene esa parte sumada de desplazamiento, de la corriente de desplazamiento. Y recordemos que en sí estos valores nuevos para las demás acciones representaría que ese término nuevo es cero, ¿verdad? Por ejemplo, si comparamos esta ecuación con cualquier valor previo, nos damos cuenta exactamente de ese término. E igual, esto es definiéndolo en su parte diferencial. Entonces, también definiendo la ecuación en su parte integral, queda tal y como está en la parte derecha, incorporando los términos asociados a la corriente de desplazamiento, tal y como se ve. Entonces, se puede interpretar un campo de desplazamiento eléctrico que puede llegar a inducir un campo magnético, ¿verdad?
Y es importante señalar que esto fue comprobado por Hertz en el año 1888. Entonces, estas ecuaciones que están en esta parte ya serían las ecuaciones que se definen, o que nos definen, perdón, la teoría, o sí, las ecuaciones de Maxwell que serían aplicadas para la electrodinámica. Y vemos que los términos asociados con las divergencias permanecen iguales, y los únicos que tuvieron cierta modificación serían exactamente los términos que tienen que ver con el rotacional tanto del campo eléctrico como del campo magnético. Y otras ecuaciones bastante importantes a considerar son las del el campo de desplazamiento y del campo H en función del campo eléctrico y de la inducción magnética en esos puntos. Y muy importante que la ecuación que me define la fuerza de Lorentz permanece siempre igual. Entonces, si hay cambios en la modificación de estos cambios, de estos vectores, o perdón, de estos campos vectoriales, entonces también tendría que haber un cambio con lo que tiene que ver con los potenciales, ¿verdad? Entonces, si recordamos, el campo magnético de la inducción magnética es exactamente igual al rotacional del potencial vectorial. Y si tenemos en cuenta este valor para el momento de calcular el campo eléctrico, entonces tendríamos que agregarle ese diferencial con respecto al tiempo que tiene que ver con el potencial vectorial, ¿verdad? Entonces ahí se confirma lo que nos decía Faraday en su ecuación, de que pueden existir campos magnéticos no solo debido a la presencia de cargas en la zona, que es lo que tiene que ver con el potencial eléctrico, sino también a corrientes fluctuantes que están actuando en esta vecindad, ¿verdad? Entonces, si estos elementos no están presentes, entonces queda igual que el campo eléctrico es igual al negativo del gradiente del potencial eléctrico, ¿verdad? Esto para tenerlo en cuenta. Entonces, se tiene expresado las ecuaciones en función de estos valores, tanto valores como el campo eléctrico, el desplazamiento eléctrico, la inducción magnética y el campo magnético H, tal y como se ve presentemente. Pero muchas veces estas ecuaciones, en vez de tenerlas expresadas en estos cuatro términos, se suelen tener expresadas ya sea en función del campo E y el campo B, o el campo E y el campo H, o el campo D y el campo B, y el campo D y el campo H. Entonces, intentando tener una reformulación de estos elementos como alternativa también para expresar este valor, entonces procedemos a encontrar las equivalencias, ¿verdad? Y prácticamente la que requiere mayor observación es la ley de Ampère. Entonces, al sustituir el campo H por la definición que teníamos inicialmente, recordemos que, y también al sustituir el campo de desplazamiento eléctrico por la definición que teníamos inicialmente, entonces resulta que el rotacional de la inducción magnética o del campo B es exactamente igual a la permeabilidad en el vacío multiplicado por la corriente J más la permitividad en el vacío multiplicado por la
el diferencial con respecto al tiempo del campo eléctrico. Entonces, en la primera ecuación creo que ya lo conocíamos. Ahora solo es de tomar el valor y ponerlo como se tenía inicialmente. Entonces, de esta forma, los campos están definidos en función de estos términos, ¿verdad? Solo tenemos, o solo se están utilizando dos de estos campos, y a través de esto se definen las 4 ecuaciones que están participando en este evento. Pero recordemos que también pueden ser definidas en función de los otros valores. Y una forma bastante para seguir con la rigurosidad es que en el lado derecho se suelen ubicar las fuentes electromagnéticas. Por ejemplo, en la ecuación número 3, se pasa al lado izquierdo la función que está asociada con el campo, igual en la ecuación número 4, aquella que está asociada con el campo eléctrico se pasa al lado izquierdo. Y esta sería quizás una forma habitual en la que se suele escribir. Entonces, cualquiera, ya sea de esta forma o de esta, son formas habituales en las cuales se suelen definir las ecuaciones de Maxwell para la electrodinámica. Entonces, para los materiales homogéneos, lineales, olvida la I que representa isotérmicos. Bueno, para este tipo de materiales, entonces, estas serían las ecuaciones a utilizar, ¿verdad? Ya sean cualquiera de estos elementos en los cuales solo tenemos dos elementos presentes, campos vectoriales presentes, o donde están expresados los 4 elementos, los 4 campos que se ven para cada uno de estos puntos. Recordando que también no aparecía en la parte anterior, pero que la transversión que se puede aplicar en estos casos es exactamente que el desplazamiento eléctrico es igual a la permitividad del medio multiplicado por el campo eléctrico, y que la inducción magnética es exactamente igual a la permitividad por el campo eléctrico. Entonces, una pregunta que podría surgirnos es qué pasa cuando tenemos condiciones de frontera. Entonces, es bastante importante poder definir los que sucede para estos valores, ¿verdad? Y, por ejemplo, bastante importante, y parte en lo que se centrará la clase en adelante para estas funciones, ¿verdad? Entendiendo que se tienen materiales distintos, y qué pasa si hay presencia o ausencia de cargas en estos puntos, ¿verdad? O cómo se pueden aplicar las ecuaciones de Maxwell para estos valores, ¿verdad? Entonces, si tomamos las ecuaciones que teníamos inicialmente, estas que están presentes en esta parte, en su forma integral, entonces es importante recalcar que aquellas que tienen o que está asociada en ellas una divergencia del campo principal del cual se está intentando hacer el cálculo, entonces que estas nos determinan las condiciones o las componentes, perpendiculares o normales, ¿verdad? Ya sea de estos elementos que están ingresando o que están saliendo. Entonces, de estos términos multiplicados por el área, como se ve en la parte de en medio, sería exactamente igual a ese diferencial de carga libre en uno de estos términos. O en la segunda ecuación, que es la de Biot-Savart, que esto sería igual a
a cero, ¿verdad? Esto teniendo como definición general los tipos de modelos para este caso, ¿verdad? Y que por lo tanto aquellas que tienen expresado un rotacional nos van a determinar ciertos componentes paralelos o tangenciales al campo que estamos analizando. Entonces, de igual forma, se puede ver cómo quedan determinados los valores para cada uno de estos elementos, ¿verdad? Es bastante importante que, por ejemplo, cuando estemos analizando estas situaciones, allá se nos va a especificar si hay carga o no en la frontera, ¿verdad? Y recordemos que si es un material, naturalmente hay carga, ¿verdad? Pero ya recordemos que estos términos están en función de que son cargas libres o no, ¿verdad? Entonces, esto se puede repasar también en el libro de Bagnes, en el capítulo 9, ¿verdad? Para determinar qué es lo que pasa con estas funciones o con al tener componentes que no son completamente normales o paralelos. Pero es algo que vamos a ir analizando en las próximas clases. Entonces, es muy importante recordar que con materiales, perdón, isotrópicos, homogéneos y lineales, isotrópicos eran, eh, las ecuaciones quedarían definidas tal y como se ven. La primera es de la primera ecuación, la de Gauss, la segunda es de la ley de Biot-Savart, la tercera es de Faraday, y la número 4 corresponde a la ecuación de de Ampère-Maxwell. Y bastante importante, que va a ser bastante parecido a lo que vamos a tener presente, eh, es esta que tiene que ver con cuando no hay presencia de cargas o corrientes libres en la interfase. Entonces, de esta forma, se definen los encuentros, ¿verdad? Entonces, si se actúa de esta manera, ante este tipo de fronteras a analizar, entonces los valores de las componentes va a estar en función de los propios valores que se tienen para ese punto, ¿verdad? Entonces es muy importante recordar que la 1 y 3 son aplicables para el campo eléctrico y que la 2 y 4 también son aplicadas para la inducción magnética. No sé si hay alguna duda o consulta hasta acá. Si no, entonces por hoy llegaríamos hasta esta parte. Mañana tampoco me va a ser posible dar la clase. Aparte tengo otra cita con un médico, la otra es por el partido. Así que regresaríamos hasta el próximo jueves para continuar con la clase. Entonces, para que lo tengan esto sabido para mañana. Sí, ingeniero, gracias. Buenas noches. Entonces, pasen buena noche y saludos. Buenas noches. Buenas noches.